nuevo fin de semana y nuevo fin de político. Por acá estamos nuevamente muy complacidos de que ustedes estén con nosotros. Daniel Lara Farías, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Pregúnteme cómo estoy. Estoy muy bien. Así es una canción. ¿Por qué tengo? Estoy aquí viendo la portada de la revista Spiegel. Tremenda portada. Oye, tronco aportado yo. ¿Pero qué Hablando se está sobre el fumando ese tema. hombre ahí? ¿Qué se está fumando? ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Un atajo de euros de billetes Ay, de yo 100. coño, pero yo pensé que era un porro gigante. Qué cosa tan horrible, ¿no? Y hablando del tema de la inflación y cómo el dinero se está esfumando. No, el tema de la inflación es una cosa. Yo me di cuenta esta semana porque uno no, o sea, la inflación, tú sabes que la inflación es un fenómeno que cuando le llega al bolsillo la gente, es cuando la gente empieza a hacer cálculo o empieza a ver la cuenta, ¿no? Entonces, normalmente, como la comida no es una cosa, por lo menos, bueno, yo vivo con mi hermano, somos dos personas nada más y lo que gastamos en comida nunca es una gran cosa. Entonces, ir a hacer una compra para la semana, que normalmente uno sabe cuánto gasta. Entonces, de repente, entonces, oye, pero, o sea, como que gasté mucho, ¿no? Y estoy comprando lo mismo. Esta semana fui a, entonces fui como con la cosa en la cabeza, ¿no? Entonces entro y veo, tú sabes que aquí se desaparecieron los aceites vegetales, ¿no? A raíz de la guerra. Por la Porque guerra. el principal proveedor de aceite de girasol, que es el más consumido aquí, es Ucrania. Entonces desapareció el aceite de girasol y desapareció el aceite de colza, que aquí llaman Rapsol. ¿Y la harina de trigo no está escasa? Yo no he visto, o sea, no he comprado harina de trigo, o sea, no he tenido, o No sea, la no he visto, usas mucho, la harina de trigo. no la he visto, o sea, no he visto problema con ella. Pero mira, un flash, una botella de aceite aquí, de menos de 1 litro, esa de 0,75, ¿sí? De girasol, eso costaba 80 centavos de euro. ¿Y ahora? Cuando fui ahorita lo habían en casi 5 euros. 5 veces, más de 5 veces el precio. 4,80 euros. Yo dije, Échale. diablos, momento de comprar un air fryer. Pero tú tenías el air fryer, ¿verdad, Daniel? Voy a comprarme otro porque el que tenía parece que no funciona mucho, pero tú sabes Bueno, que... eso va como los carros. Uno empieza con un básico Sí, y va subiendo. pero en realidad lo que es más lógico es, o sea, que es lo que yo he hecho, es eliminar las frituras. Yo no uso tanto aceite, uso Pero es más que ya el aceite air de oliva. fryer, me perdonas, pero creo que ya el air fryer, no sé qué dirán los chefs de esta distinguida audiencia, pero el air fryer prácticamente no es fritura. Yo creo que eso es, alguien me dijo una vez, el término correcto de eso es un horno de convección, no sé qué vaina, y eso es lo que te hace. A mí me da la impresión de que el air fryer en algunos casos lo que hace es que deshidrata, o sea, y claro, él cocina por no sé, o sea, el proceso, pero él realmente no está friendo, porque tú de hecho no usas aceite. El punto es que es un buen momento para dejar las frituras, obviamente. Sí, Cuando claro. cuando tú tienes un aceite a 5 euros, o sea, por Dios, 5 euros, 1 litro de aceite. O sea, a mí me parece una cosa tan, yo dije, bueno, pues imagínate. Y sé que hay además otros productos con los cuales está viendo escasez o problemas. E entiendo que esto varía de país en país. Por ejemplo, en España, la queja es con respecto al pan. Ahí sí hay problemas con la harina. La queja con respecto al pan Pero es la una... mayoría de esa harina viene de Turquía, ¿no? ¿O es de Ucrania? Lo que pasa es que al caer, bueno, un granero, pero acuérdate que al caer los stocks es donde empieza la escasez y por ende la inflación. Porque entonces, por supuesto, si tú tienes un país como, creo que fue el caso de la India, creo, uno de estos países que era también exportador de aceite y decidieron que no iban a exportar porque tenían que satisfacer el mercado interno y al hacer eso, por supuesto que aumenta la escasez. Okay. Entonces, es una cosa interesante, ¿no? Porque el tema de la inflación, entonces uno ve la cosa y uno dice, ajá, está más cara la cosa. Y por el otro lado, ves cómo también la gente está tomando sus medidas y sus previsiones, ¿no? O sea, fíjate que yo hoy, una de las cosas que vi, que me encontré,
de camino a casa al alcalde. El alcalde estaba tranquilamente sentado en un restaurante cerca de casa. Qué chévere. Con otra gente tomándose un vino. ¿Ese alcalde de qué partido es? ¿De los socialistas? Socialdemócrata. Ah. Bueno, él no es exactamente socialdemócrata. Aquí se da un fenómeno de gente que aparece en una lista sin ser militante. Entonces él parece que logró renovar su mandato, bueno, porque los socialdemócratas le dieron el apoyo, pero él no es realmente socialdemócrata. Eso pasa aquí en estos países normalmente. Del llamado SPD, el SPD alemán. Y en las ciudades pequeñas también pasa. O sea, ¿Qué pasó? Pero ahora mi pregunta es, Neomar Hernández, yo sin ánimo de meterme en tu programa, ¿de qué vamos a hablar nosotros hoy? Bueno, estaba permitiendo que tú terminases tu anécdota porque está interesante. Además, porque quería cerrar con esto el tema. La guerra no sé cuándo va a terminar, Daniel. La guerra rusa en Ucrania. La guerra rusa en Ucrania no va a terminar. No va a terminar, ¿verdad? Tú lo habías dicho al principio, que esto se va a extender por mucho tiempo. Esto va a ser un periodo de inestabilidad que yo le auguro por lo menos unos 25 años. Échale pierna, o sea, y Putin le quedarán 25 años de vida, puede que sí. Pero es que el problema no es Putin. El problema no es Putin. Acuérdate que, ¿cuánto tiempo duró el proceso de la guerra de los Balcanes? Como 10 años. Sí, bueno, sí, recientemente apareció un nuevo país en los Balcanes reclamando su cuestión, que si Montenegro del Sur, creo que era, yo no sé cuál, o sea, a partir del momento en que se disuelve Yugoslavia, a partir de la muerte de Tito, el año 89 creo que fue, por allí, del 89 al 2000, que fue la gran hecatombe. O sea, estamos hablando de un periodo de cuánto tiempo, y después la disgregación y el tema kosovar y todo aquello. Estamos hablando de que fueron unos cuantos años. O sea, ese proceso como 15 años, sí, como 15 años. Mira, esos procesos son muy lentos. Hay un documental muy bueno. Yo lo comencé a ver, tengo que terminarlo de ver. Está en Netflix. El documental se llama El Camino a la Primera Guerra. En ese documental, al que le guste la historia y quiera comprender, por supuesto, fue la Primera Guerra Mundial, pero es que el asunto es que la Primera Guerra Mundial es la que explota de verdad por completo el orden que estaba establecido en el mundo y deja una serie de problemas que lo estamos viendo hoy todavía, porque deja una serie de resentimientos nacionales que no se han superado. La Segunda Guerra Mundial fue una explosión de los resentimientos con el nacionalismo, es verdad, fue así. Fue una reacción a la caída de los grandes imperios durante la Primera Guerra. Pero que la cosa sigue. La cosa sigue ¿por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, ¿verdad?, que en la Primera Guerra pierden los grandes imperios, y cuando tú ves el mundo que había antes de la Primera Guerra y el mundo que había después de la Primera Guerra, te das cuenta de que desapareció un gentío. Ahí desapareció una cosa llamada Imperio Otomano, con todo lo que eso significaba. Imperio Austrohúngaro. Una cosa llamada Imperio Austrohúngaro. Ahí desapareció, bueno, el propio Imperio Alemán hasta el momento conocido, bueno, eso se acabó. Ahí desapareció el Imperio Ruso como se conoció. Y el Imperio Inglés va a desaparecer también luego de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas cosas, o sea, hay una serie de situaciones que era un Reino Unido de la Gran Bretaña que acumulaba la India, que acumulaba posesiones en el África, todo, y viene el periodo, el periodo de descolonización de mitad del siglo XX es interesantísimo. O sea, claro, pero eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso estoy hablando de la Segunda Guerra, post-Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la primera. O sea, bueno, ese más para atrás. El escenario que queda, o sea, y en ese documental se ve muy bien, porque te muestran cómo los efectos de la Primera Guerra Mundial, o sea, va a llegar un momento en que los historiadores y eso poco a poco está ocurriendo, no se va a estudiar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se va a estudiar todo el periodo completo. Mira, por cierto, coño, este tema está interesante, porque esta semana, por cierto, celebraron los 70 años de la ascensión al trono de la reina Isabel en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que le ha tocado, por cierto, a quien no ha visto The Crown, es muy interesante porque ahí te echan todo el cuento de cómo ella le tocó realmente navegar el declive del Imperio Británico. Eso es lo que ha hecho. La mayor gestión de la reina Isabel ha sido navegar o construir o sostener al Reino Unido de la Gran Bretaña
más allá de lo que alguna vez fue el gran imperio británico. Estamos hablando de un reinado que tiene 70 años, justamente. Entonces, bueno, hasta aquí, Daniel, porque hay un tema que nos está llegando urgente en este momento. Es un tema que tiene que ver con la posible noticia, y esto es un tema más local. En la prensa colombiana se están inundando los titulares a esta hora. No está confirmado, pero probablemente mataron a Iván Márquez y lo mataron en territorio venezolano. ¿Y por qué digo venezolano como hecho relevante? Porque si ustedes tienen un poquito nada más de buena memoria, van a recordar que en eso que se llamó y que a Juan Manuel Santos le dio un premio Nobel de la Paz, proceso de paz del año 2016 en La Habana, Cuba, donde Iván Márquez, por cierto, era uno de los negociadores, si mi memoria no falla, de la FARC, porque era miembro del secretariado. Y luego, bueno, él se abre y él se va a las disidencias y tal, y él se va del proceso este donde le dieron bancos en el Congreso a la FARC y todo lo demás. Después de ese proceso, lo que básicamente ocurre con la FARC es que las FARC se pican entre los que se van al Congreso y las llamadas disidencias. La gran disidencia era la disidencia justamente de Iván Márquez. ¿Qué ocurre después de que esa disidencia de Iván Márquez se pica a su vez por lo menos en dos? Y se crea el grupo, que eso tiene subgrupos después también, de Gentil Duarte y la guerrilla de la segunda Marquetalia, que es la de Iván Márquez, ¿no? Iván Mordisco también creo que le decían. Estos dos se convierten en rivales y probablemente se convierten en rivales por las áreas de interés, por la relación con Venezuela. Iván Mordisco es otro. Es otro, ¿verdad? Estoy mezclando, bicho. Se convierten en rivales fundamentalmente me imagino yo por el tema del negocio, el negocio de la droga y las conexiones con Venezuela. Claro. Empieza el plomo. Ahí no hay nada ideológico. No vale, y FARC, Fuerza Revolucionaria de Liberación, ¿qué coño de liberación? Nada, y socialismo, nada de esa vaina, perico, plata. Perico y plata, bueno. Recuerden ustedes que eso se pone muy duro el año pasado en la frontera colombo-venezolana, sobre todo en el Apure, donde ya se sabía. Yo llegué a ir a Apure y cuando yo fui al Apure, Daniel, cuando yo era ADECO todavía, cuando tú eras ADECO también, me tú qué raya, hace 200 años, hace más de 10 años que yo fui al Apure, yo llegué a San Fernando y me decían, no, de Achaguas para allá o de no sé dónde para allá, allí gobierna, si ese es tu mataconjuro, allí gobierna la FARC, ahí usted no va a ver Guardia Nacional, Ejército, ahí están unos carajos de la FARC parados en las avenidas y en las calles principales del pueblo y son los que manejan pues el orden interno en esa zona. Yo no llegué a ir a esa zona, me dijeron, no, para allá es mejor no pasar. Ok. Allí el año pasado se comienza a retratar todo el tema de la pugna interna entre los sectores y probablemente como alguno de los sectores estaba favorecido por Maduro y como alguno probablemente no lo estaba. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, hace unos meses, para no hacer la historia demasiado larga, recuerden ustedes que en territorio venezolano se confirmó que mataron a Gentil Duarte, que era el jefe del grupo que se separa, a su vez de la FARC cuando se da la negociación. Bueno, con la muerte de Iván Márquez ya sería entonces el jefe de la otra banda, del otro lado, el que habrían matado. Y lo importante es que sería en territorio venezolano. No los matan en Colombia, Daniel, los matan en Venezuela. ¿Será que es que esa gente después del año 16, a esa gente efectivamente le ofrecieron un pateadero para que mudaran el centro de operaciones a Venezuela? ¿Será que es que además, qué casualidad, hace 2 semanas que ganó Petro en Colombia, ¿será que es que ya esa gente está estorbando dentro del nuevo proyecto político de poder de la guerrilla? Porque Petro además es una ficha de la guerrilla puesta en la política colombiana. ¿Qué coño, qué cosas tan interesantes tienen los tiempos, Daniel? Porque mira cómo ocurren una cosa detrás de otra. El hecho es que a este momento parece que Iván Márquez ha sido dado de baja en Venezuela. Es lo único, ahí te la dejo, pues, sácale cría ese tuqueque. Te diría una abuela, y nosotros tuvimos abuelas que eran refraneras. Lo más sabio que hizo Dios fue un día después del otro, mijo. Coño. verdad que sí. Bueno, esa es una frase de abuela. Yo lo que quisiera saber es de qué tamaño será la jaqueca que tendrá en este momento Piedad Córdoba. A esa señora tiene espacio para que le dé jaqueca, ¿no? Tiene bastante espacio. Señora tiene que quitarse el turbante porque el dolor de cabeza que debe tener es terrible. ¿Es la muerte de Iván Márquez un tributo al triunfo de Petro? Porque vamos a revisar varias cosas. La reunión de Petro con Uribe, ¿qué fue?
Que tú eres un desgraciado. Tú cuando viste la foto y que, bueno, pero dejaron las armas afuera, los dos. La pregunta, pero se hace. Me imagino que Uribe dejó la sierra eléctrica afuera y el otro dejó la dinamita afuera. Porque esas son las acusaciones que ellos hicieron mutuamente. A este señor Uribe, la izquierda lo acusa de ser, lo llaman el matarife y lo llaman el jefe de los paracos. Y al señor Petro, los uribistas lo llaman guerrillero, narcotraficante. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que son verdad. Claro, pero bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Cuando Uribe gana la presidencia, se decía que Uribe tenía vinculaciones, vínculos o por lo menos pactos de no agresión con las Autodefensas Unidas de Colombia o con grupos paramilitares parecidos. Y cuando Uribe toma el control del país, Uribe le declara la guerra a las guerrillas y las pone contra la pared y las reduce a la mínima expresión. Y cuando esas guerrillas están reducidas a la mínima expresión, las Autodefensas Unidas de Colombia dejaron de ser necesarias. Y ¿cuál es el problema? El problema de la guerra, y eso lo ha tenido desde la antigua Roma, los antiguos imperios, hasta el día de hoy. El problema de la guerra es cómo gestionar la posguerra después que tú tienes a un poco de militares que te ganaron, a un ejército que ganó la guerra. Esos militares, ¿qué van a hacer ahora? Pero el gran problema es que normalmente lo que quieren es el poder. Entonces, por eso es que los imperios inventaban otras guerras, otras campañas, para mantener a esos militares, a las legiones ocupadas en otra cosa. En el caso de la Colombia de Uribe, se le gana en efecto casi por completo la guerra a la guerrilla. ¿Qué hacer entonces con los que habían ganado la guerra? Bueno, los militares siguen en lo suyo, los policías siguen en lo suyo, pero ¿y las autodefensas? Que funcionaban también como los paramilitares que le hacían la guerra a esa guerrilla en vastos sectores del país. Muchos de ellos con las mismas prácticas espantosas que utilizaban y con los mismos financiamientos ilícitos. Y empieza el desmontaje de las autodefensas. Sale Castaño, el propio hermano mata a Carlos Castaño. Se entrega a Salvatore Mancuso a la justicia internacional. Por cierto, se meten al narco. Las autodefensas terminan en el narco. Todos ellos cayeron en el narcotráfico porque ya era la forma de financiarse. Y el asunto es que, bueno, empiezan a desaparecer los cabecillas de las autodefensas y empiezan a desarticular a las Autodefensas Unidas de Colombia. Fueron desarticuladas. Como un hombre como Uribe, que se le sentía cercano a esas autodefensas, es precisamente quien desarma las autodefensas, porque ya no era necesaria. A Colombia hay que saber entenderla. Gabriel García Márquez no hacía realismo mágico. Gabriel García Márquez hacía crónica colombiana. Las cosas más insólitas que tú te imaginas ocurren en Colombia. Y no ocurren en otro lado. Entonces eso, de alguna manera, ¿verdad? Que está pasando una sombra aquí. Pasa la sombra. Una presencia. Una presencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que Petro, ¿será que Petro va a hacer con la guerrilla lo mismo que hizo Uribe con los paramilitares? ¿Será que algo Petro, que tengo en la mente? Es algo que tengo en la mente. ¿Será que Petro puede decir, aquí ya no necesitamos la guerrilla, ya llegamos al poder? Exacto. Por lo tanto, amigos, o sea, bájate. No. Bájate porque... Y además la guerrilla, mira, ¿ves? Ahí está. Tú sabes, oye, tú tienes allí, esto es Alfred Hitchcock. Tú estabas viendo a Alfred Hitchcock y de repente se desplazaba una sombra por la pared. Y, coño, mira, parece que yo lo anuncio para que la gente no crea que es un espanto que está saliendo. Sí, coño, dice, no, mira, ahí está pasando y vaina, el comercial de la niñita de Toddy, que sale una vaina, un fantasma atrás. Mira, el tema es, Daniel, que además la presidencia de Petro con grupos guerrilleros que están picados hasta en 2, 3, 4, como ocurre con las fulanas disidencias de la FARC, son la dispersión de los esfuerzos y son grupos que ya se salen de control, porque probablemente incluso el propio Iván Márquez, después de que se firma la paz en La Habana, pensaba que él montando una disidencia iba a tener el control sobre todos los grupos de la FARC que quedaran. Pues no, porque hubo unos que dijeron, mira, aquí hay suficiente músculo, aquí hay suficiente armamento, aquí hay suficientes ganas de hacer billetes por nuestro lado, nos abrimos. Y entonces se le abrió un grupo. Entiendo que después de ahí se abrieron más grupos. Entonces yo creo que esto es interesante porque el hecho de que Petro venga de ese mundo
podría significar que Petro ya no le es útil que ese mundo esté disperso y que ese mundo esté ahí jodiendo, porque eso es lo que está haciendo, más allá de que ese mundo ha sido migrado de Colombia a Venezuela, que es lo otro. ¿O será que es que hay un pacto con Maduro para tranquilizar la cosa? Y entonces... Bueno, o quizás podemos irnos por lo más básico, que simple y sencillamente hay una guerra entre bandas e Iván Márquez cayó, porque ya había caído Gentil Duarte, ya había caído Santrich, y bueno, y ahora cae Iván Márquez. Ese es el problema de meterse en el narcotráfico. Yo no sé si tuviste la película Kill Bill, pero en la película Kill Bill, creo que es en la primera parte, aparece una, en la primera o en la segunda, no recuerdo cuál, aparece una famosa escena de Uma Thurman peleando contra la banda de los 88 locos y empiezan a Coño, los mata a todos, ¿vale? Que vaina tan buena esa escena. No los mata a todos, porque al final hay uno de los que la ve que va matando, y entonces el muchachito se rinde, suelta las armas y ella lo agarra por los cabellos, se lo sienta en las piernas y le empieza a dar planazos con el sable y le dice, hazle caso a tu mamá y no te metas en la yakuza, y lo saca a planazo. Es el único que se salva. Es el único que se salva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en efecto es que cuando tú te metes en la mafia, la forma en la que sales es muerto o preso. Que para un mafioso caer preso es igual a la muerte, porque no sale nunca más. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es un episodio más de la guerra en desarrollo dentro del narcotráfico. O sea, yo estoy cansado de decirlo. Yo no conozco ex narcotraficantes. No. Ni ex mafioso. Ni ex chavista. Eso no existe. No, eso es una cosa que es que no pueden. Bueno, no pueden. Henry Falcón dice que él es ex chavista. No, es lo que es estúpido. Estúpido. En realidad. Entonces, esas cosas son importantes, Leomar. Yo no sé si, por supuesto, no tenemos mayor información y quizás no haya. No, hay que esperar. Y estamos grabando el sábado. Estamos grabando el sábado en la tarde de América Latina. Lo que sí hay que decir es que lo que ha trascendido es que la muerte fue hace varios días, ¿no? Es decir, que es un logro de quién, porque no sabemos, porque si murió en Venezuela, ¿el gobierno colombiano fue quien lo mató o cayó como... O sea, ¿quién manda en Venezuela? Cayó en un hueco. Sería bueno que el gobierno venezolano, el régimen venezolano diga qué pasó, que por supuesto no lo va a decir. Pero sería chévere escuchar la explicación oficial, porque... No, de repente le dio un infarto. Infarto cubano, está de moda, ¿viste? Infarto cubano está de moda. Por cierto, en Colombia acaban de extraditar, temporada de extradiciones. Por ahí viene, no sé si el hermano de Piedad Córdoba ya lo mandaron, pero aquí sí mandaron, fue a la hermana del líder del cartel del Golfo. El viernes la mandaron para Estados Unidos. También están extraditando gente, mosca, están extraditando gente para los Estados Unidos, por lo menos en Colombia. Una tipa que le dicen la negra, la mandaron para Estados Unidos por todos los delitos pues, del clan del Golfo, que como ustedes saben es otra de las bandas criminales que quedaron también después de que se disolvieron Cartel de Cali y Cartel de Medellín. Es otro. Claro, porque el Cartel del Golfo es el de Otoniel. El de Otoniel, es la hermana de Otoniel, a la que mandaron a los Estados Unidos. Otoniel ya está en los Estados Unidos. No, está bien, porque familia que reza unida permanece unida. Claro, permanece unida. Entonces... eso es lo que hay por ahora, ¿no? Sí, y ahí también vamos a cerrar especialmente este programa con una felicitación de cumpleaños. Uno de nuestros Patreons, David Maldonado, dice, por favor, deseenle feliz cumpleaños a mi papá. No sé si se llama David también. David Maldonado. Claro. David Maldonado, pues. David Maldonado Jr. en todo caso. De parte de Davirri para su papá, David Maldonado padre. Pues muy bien. De David Jr. para David padre. Entonces, como siempre, gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, patreon.com/NeoAdolfo, patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo este tipo de contenidos y además obtienes algunas recompensas. Si estás con nosotros, por ejemplo, ves la grabación de este programa completamente en vivo y ves el confesionario, que no lo ves sino nada más la gente que está en Patreon. Seguimos en el canal de Daniel Lara Farías, Fuera de Orden, en esta semana también, La Ñapa en Fuera de Orden, como todos los domingos. Nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias. Hasta entonces. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.